Hola, buenas. Vamos a ver dentro de silvicultura las cortas de mejora o tratamientos parciales sobre el vuelo, sobre la vegetación principal. En este caso se trata de los clareos, las claras y las podas. Tenemos que saber que los clareos y las claras pueden llegar a doblar la producción total del monte y puede conseguir en el mismo tiempo diámetros de hasta un 50% mayores que los alcanzados sin las claras. Los objetivos de los clareos y las claras es eliminar precozmente a los peores pies de la población en beneficio de los mejores. Vamos a recordar las clases naturales de edad. El diseminado es desde que se instala la masa hasta una altura menor de 25 centímetros. El repoblado, con un tallo lignificado y ramificado, termina con la tangencia de copa o altura 1,30, donde se inicia la competencia. La siguiente clase natural de edad es el Monte Bravo, que va desde repoblado hasta que hay una competencia intensa. Se inicia la poda natural, necesita clareo. Tiene un diámetro normal menor de 5 centímetros, altura de 1,30. En el estado latizal tenemos el latizal bajo, con diámetros normales menor de 10 centímetros, alto diámetros normales menos de 20 centímetros, en el fustal bajo con diámetros entre 20 y 35, el medio de 35 a 50 y el alto mayor de 50. El clareo consiste en la extracción de los pies sobrantes de la masa principal en los estados de repoblado y Monte Bravo. Se cortan los pies mal formados y dominados. Si hay excesiva densidad y no ha empezado la poda natural, no hay identificación de dominados. Los pies extraídos no tienen ningún aprovechamiento comercial, al contrario que las claras. Los objetivos del clareo son asegurar el desarrollo de la masa, disminuir la competencia e incrementar la producción. Los clareos son muy importantes cuando la regeneración natural es muy abundante, cuando tenemos una densidad mayor de 20.000 pies por hectárea. Recordamos que una densidad normal en un bosque mixto puede ser entre los 1.100 y 1.200 pies por hectárea. Se realizan cuando hay competencia por la luz en el estado de repoblado y Monte Bravo. Después del clareo se deja una densidad de 3.500 pies por hectárea para las especies de luz y 10.000 pies por hectárea para las especies de sombra. Tenemos mayor densidad para las especies de sombra para que justamente queden protegidas de la luz. La densidad del regenerado para hacer el clareo dependerá del temperamento de la especie principal y de la calidad de estación. Cuanto mayor es la calidad de estación, cuando más crece, mayor necesidad de realizar los clareos. En especies de sombra es menos necesario, ya que toleran más la espesura. Tras los clareos se permite un cierto desarrollo de la masa y la densidad no muy alta. La selección pie a pie y el apeo se realiza con hacha, con motosierra ligera o motodesbrozadora. Cuando hay mucha humedad en el suelo y son de poco tamaño, se arrancan los pies sobrantes mediante un tirón y eliminación de despojos. Cuando tenemos humedad intermedia o alta humedad de frondosas, de edad muy joven y de alta densidad, se corta hecho por bandas alternativas con desbrozadoras que trituran los despojos. Las herramientas para los clareos son la hacha, la motosierra, el machete, la motodesbrozadora, la desbrozadora. Aquí podemos ver los pinares de regeneración natural, como la densidad está muy alta y cómo se realiza una operación mecanizada en faja, un clareo de los pinos a través de un tractor con una desbrozadora de cadena
y en la parte inferior vemos la corta de matorral en faja a través de un desbroce con motodesbrozadora. A continuación vamos a ver las claras. Este esquema muestra toda la información que hay que saber sobre las claras, sobre el tipo de clara, si es baja o alemana para especies de luz, media o danesa, o alta o francesa para especies de sombra. Cómo se determina el peso de la clara en función de la densidad del área asimétrica y del volumen. La naturaleza de la clara, si es selectiva o es sistemática. Cuándo se realiza la edad de la primera clara. Qué son las rotaciones, que es el tiempo entre claras sucesivas, y la intensidad, que es el peso del conjunto de las claras, y cuándo se realizan esas claras, que se realizan junto con las podas en parada vegetativa, en otoño, invierno e inicio de la primavera. Las claras en la corta de la parte de los pies de la masa principal regular en los estados de latizal y de frustal, con un diámetro normal, recordamos, mayor de 10 centímetros. Las claras reciben también el nombre de entresacas en muchas zonas de España, lo que puede conducir a confusión con las cortas de regeneración en monte alto y regular. Las entresacas, como veremos más adelante, es una corta final, un tratamiento final o cortas de regeneración. Las claras tienen un triple objetivo: silvícola y económico. Por un lado, sirve para reducir la competencia. Por otro lado, regula la composición específica de la masa y también obtenemos un beneficio económico, ya que anticipa la producción de madera, intentando que la producción acumulada al final del turno sea máxima y que la calidad, que el tamaño de los pies que formen la masa en la madurez mejore. En la vida de un rodal regular se aplica un conjunto de intervenciones que se denominan plan de clara. El plan de clara se define con la edad de la primera clara, con el número total de intervenciones, con la rotación entre las mismas, que es el tiempo que pasa de una a otra clara, y con la característica de la clara, que es el tipo, el peso y la naturaleza de la clara. Aquí vemos, por un lado, en el eje Y la biomasa, en el eje X el tiempo. Vemos cómo la masa va aumentando y cuando sobrepasa el 50% de la biomasa, se realiza una primera clara, se deja, continúa la masa creciendo, se realiza una segunda clara, continúa la masa creciendo, se realiza otra tercera clara y finalmente se realiza la corta final, que es la corta de regeneración. Se distinguen tres tipos de claras: las claras por lo bajo o claras bajas o alemanas, las claras por lo alto o claras altas o francesas y las claras mixtas o danesas. Las claras bajas o alemanas afectan a pies del estrato dominado, de menor diámetro y volumen relativo. Son las más habituales en España y las más fáciles de aplicar. ¿Cuáles son sus condiciones de aplicación? Se aplican para masas monoespecíficas de una sola especie, estaciones de calidad media-baja y en masas de especies con temperamento robusto, con especies de luz. En esta imagen podemos ver la masa inicial, en la parte superior la situación típica inicial de la masa y en la parte inferior la situación típica final de la masa, donde se han eliminado todos los pies dominados. Las claras altas o francesas afectan preferentemente a pies del estrato dominante y por lo tanto de mayor diámetro y volumen relativo. Se realiza un señalamiento previo de los pies del porvenir en densidad igual o superior a la del turno, que serán escogidos en el estrato dominante.
Tendrán una regular distribución espacial y serán favorecidas por las claras. ¿Cuáles son las condiciones de aplicación? Se aplican en masas pluriespecíficas cuando la calidad de estación es buena y las especies de temperamento delicado, especies de sombra. En la imagen superior vemos la situación típica inicial de la masa y en la parte inferior la situación típica final de la masa. Y vemos cómo se han eliminado algunos pies dominantes. Las claras mixtas o danesas son intermedias entre las bajas y las altas. No hay preferencia en la extracción sobre los pies de un estrato determinado. Se deben señalar los pies del porvenir, que son los pies que se van a dejar. En la gráfica inferior de abajo se compara una clara baja y una clara alta. El trazo continuo sería el trazo antes de la clara y el trazo discontinuo después de la clara. A la izquierda tenemos la clara baja y a la derecha la clara alta. Si veis, en el eje Y se expresa la densidad en pies por hectárea y en el eje X el tamaño del diámetro. Entonces vemos que en la gráfica izquierda disminuye el número de pies de diámetros pequeños. Por lo tanto, estamos hablando de una clara baja. Mientras que en la gráfica de la derecha disminuye el número de pies de diámetro grande, por lo que se ve que es una clara alta. Las claras mixtas o danesas se eliminarían tanto pies dominados como pies dominantes. En la parte superior vemos la situación típica inicial de la masa y en la parte inferior la situación típica final de la masa, donde vemos que se han eliminado dominantes y dominados. En esta tabla vemos un resumen comparativo entre las claras bajas o alemanas, donde se eliminan los dominados, y las claras altas o francesas, donde se eliminan los dominantes. Entonces, las claras bajas son especies monoespecíficas, son masas monoespecíficas de calidad media baja y son especies de luz. El objetivo es mejorar la sanidad, disminuye poco la competencia, puesto que eliminamos los dominados, y son productos de poco interés económico y se reduce el dosel de copa y hay una reducción de la poda natural. En las claras altas o francesas son masas pluriespecíficas de calidad buena y son especies de sombra. Hay una escasa mejora sanitaria, hay una disminución más intensa de la competencia, los productos son de mayor valor económico y hay riesgos de degeneración de la masa si eliminamos muchos pies dominantes. Lo vemos en los problemas de las claras bajas o alemanas. Si comparamos el volumen medio del árbol extraído, lo dividimos entre el volumen del árbol medio antes de la clara, esto nos da un valor menor de 0,6. Para las claras mixtas o danesas, este valor está entre 0,6 y 1, y para las claras altas o francesas, este valor es mayor o igual que 1. La elección del tipo de clara más adecuado, para la elección del tipo de clara más adecuado se deben tener en cuenta primero los criterios salvícolas, el temperamento, la calidad de estación, la composición específica y el estado sanitario, y segundo los criterios económicos. El peso de la clara es la intensidad de la clara en tanto por ciento. El peso de la clara es la cuantificación de la masa extraída, expresada en valor absoluto o relativo de cualquier parámetro o índice que exprese la espesura de la masa, o la existencia o el crecimiento. ¿Cómo se expresa el peso de la clara? Lo podemos hacer en valor absoluto de densidad, los pies por hectárea que se han extraído. Valor relativo de la densidad extraída respecto a la densidad antes de la clara. Es decir, dividiendo la densidad que se ha extraído
entre la densidad previa a la clara. Se puede hacer también lo mismo con el valor absoluto del área basimétrica de la masa extraída en metros cuadrados por hectárea o con el valor relativo del área basimétrica extraída con respecto al área basimétrica antes de la clara. Y de igual forma con el volumen en metros cúbicos por hectárea, el valor absoluto o el valor relativo del volumen extraído respecto al volumen antes de la clara. Esto lo vemos en los problemas también. El peso de la clara se expresa en valor absoluto del incremento del índice de Hart que se ha producido por la intervención, el valor relativo de la variación del índice de Hart respecto de su valor antes de la clara, el porcentaje del crecimiento corriente extraído, siendo este crecimiento el que se ha producido en la masa desde la intervención anterior y para el caso de la primera clara en un plazo de tiempo equivalente a la rotación respecto de la segunda. Esto no lo vamos a ver en detalle, así que simplemente que sepáis que existe. En este gráfico se muestra cómo tras la ejecución de una clara en una masa a los 40 años queda con un volumen del orden de 250 metros cúbicos por hectárea. A los 10 años, pasados 10 años, con la edad de 50 años, la evolución del volumen total, incluida la mortalidad en línea continua, de la masa alcanza el orden de 350 metros cúbicos por hectárea, que es el punto D. Ha crecido 100 metros cúbicos por hectárea. En esta edad se hace una clara que deja el volumen en 300 metros cúbicos por hectárea, que es el punto A. Se extraen 50 metros cúbicos por hectárea. El peso de la clara ha sido del 50% del crecimiento corriente. Básicamente, aquí que sepáis interpretar en un gráfico cuando se realiza una clara. En función, aquí en el eje Y tenemos los metros cúbicos por hectárea y en el eje X tenemos el tiempo en años. Mira, aquí es donde se ve el peso de la clara en función de la densidad, del área basimétrica y del volumen. Cuando se calcula la densidad extraída dividido entre la densidad inicial y lo multiplicamos por 100, sacamos los valores del peso de la clara en función de la densidad, de la misma forma para el área basimétrica y para el volumen. Y en función de estos valores tenemos el peso de la clara débil, moderada, fuerte o muy fuerte. Estos valores se os darán para realizar los problemas, no hace falta memorizarlos. La forma más universal de clasificar el peso de las claras es la que utiliza el porcentaje de crecimiento corriente extraído, según indica Lanier. Las claras débiles extraen menos del 40% del crecimiento corriente, siendo extremadamente débiles cuando no alcanzan al 20%. Las moderadas extraen entre el 40 y el 70% y las fuertes afectan a más del 70%, no siendo conveniente superar el 100%. Aquí tenemos clara mixta, una clara por lo bajo y una clara por lo bajo fuerte en el centro y una por lo bajo pero débil. La naturaleza de la clara. La forma de aplicar el crecimiento y el señalamiento de los pies a extraer, el criterio fijado por el tipo y el peso. Tenemos las claras de naturaleza selectiva, donde hay un señalamiento de los pies afectados que se realiza de una forma flexible, atendiendo a las condiciones particulares de cada zona dentro de un rodal. Y luego las claras de naturaleza sistemática, el criterio de extracción se aplica de una forma rígida, mecánica. En la parte superior tenemos la situación típica inicial de una masa y la
parte inferior la situación típica final de la masa. Es una masa extraordinariamente homogénea y joven que ha sido aclarada de forma sistemática. Se han eliminado filas completas, espaciadas entre sí 3 veces lo que el arbolado inicial. La corta ha afectado al 33% de los pies, los restantes han sido mejorados, al menos por un lado. Los criterios de extracción pueden expresarse de dos maneras. Con una indicación diamétrica sobre los pies a extraer, la clara baja se corta en diámetros menores del 15 centímetros, la clara alta, tras haber señalado los pies del porvenir, se corta en diámetros mayores de 20 centímetros. Luego tenemos por localización geográfica de los pies a extraer. Por ejemplo, la clara de peso 33% de la densidad, se realiza una corta sistemática de un pie sí y dos no. El resultado es tipo mixto y se aplica más fácilmente en masas artificiales. Las claras sistemáticas tienen menos costes y personal menos especializado. Debe superar el criterio selvícola para la permanencia de la masa. Las claras en masa con alta densidad se realiza ejecución de calles de desembosque de unos 3 metros de ancho a intervalos regulares para extraer los fustes y el paso de maquinaria, y sería una clara sistemática y mixta. La edad de la clara es un aspecto delicado en la formulación de los planes de clara. La edad de atizar con diámetro menor de 10 centímetros normalmente se da entre los 15 y 25 años de edad. Deberá bajarse a de 400 a 1200 pies por hectárea, dependiendo de la densidad inicial y los objetivos de la producción. Si hay conflicto entre los aspectos servícolas y económicos de la práctica servícola, el económico se tiende a demorar la clara. ¿Para qué? Para obtener aplicaciones comerciales o tecnológicas y permitir un peso mayor de la clara. Selvícola, la primera clara depende del grado de competencia, lo que depende a su vez de la espesura inicial, del temperamento de la especie, de la calidad de extracción y del porte específico. Cuando coinciden los criterios selvícolas y criterios económicos, no se plantea ningún problema. Si el momento fijado por la economía es mucho más tardío que el que demanda la alta espesura, se entra en riesgo de pérdida de vitalidad de la masa. Hay un exceso de poda natural y de la esbeltez. Sería necesario aplicar un plan posterior de claras de peso bajo y frecuencia alta para evitar posibles daños por nieve o viento en la masa resultante. Por lo tanto, cuando no coincide, el criterio predominante será siempre el selvícola. Algunos criterios de decisión aplicados a la necesidad de realizar segundas o terceras claras, según los casos, son la determinación de la razón de copa, la determinación del coeficiente de esbeltez, el decaimiento o muerte por falta de luz del matorral heliófilo, del sotobosque o de pies dominados de la masa principal. Las rotaciones. Es el plazo, normalmente expresado en años, que transcurre entre dos claras consecutivas. El plan de claras queda definido completamente cuando se han determinado, en primer lugar, la edad de la primera clara, el número de claras con indicación de sus respectivas rotaciones, el tipo, peso y naturaleza de cada una de las intervenciones. Las propuestas para las rotaciones en los planes de claras clásicos han tendido a ser constantes desde la primera clara hasta la última, para cada especie y calidad de estación. Ahora bien, si se aplican criterios taxométricos a la necesidad de la ejecución de cada clara, las rotaciones deben tender a aumentar con la edad, por lo que no tienen por qué ser constantes a lo largo del todo el turno.
Al ser decreciente el crecimiento general de la masa con la edad, es lógico que las rotaciones se alarguen al aplicar estos criterios al acercarse la edad del turno. Dentro de una misma masa también debe haber diferencias en las rotaciones, según el peso mayor o menor de las claras que se ejecuten, siempre que el peso no supere el valor crítico. Tiene gran utilidad, tanto en la gestión como en la docencia, la elaboración de curvas patrón que expresen la evolución de la masa, con indicación del peso y momento de cada clara que se recomienda, como se ilustra en la figura siguiente. En el eje Y tenemos el número de pies por hectárea, la densidad, y en el eje X la altura dominante en metros. Vamos viendo cómo va bajando la densidad conforme va creciendo la masa en altura. Este gráfico muestra la propuesta de régimen de claras para un modelo de masa regular de pino silvestre en Castilla y León. La altura dominante es la altura media de los 100 árboles de mayor diámetro en una hectárea. El plan de clara, en que las rotaciones son crecientes con el tiempo en función del área basimétrica, se presenta en la siguiente figura. El área basimétrica tenemos en el eje Y el área basimétrica en metros cuadrados por acre y en el eje X la edad en años. El trazo continuo indica el valor mínimo del área basimétrica, que no debe ser sobrepasado por ninguna clara, lo que llevaría a pérdida en el crecimiento. La línea de trazos discontinuos indica la evolución real del área basimétrica. La línea de punto indica el nivel que puede ser considerado como espesura excesiva. Se observa cómo al ralentizarse el crecimiento de la masa con la edad, el tiempo entre claras es creciente. Básicamente de esta gráfica que sepáis interpretar lo que es cómo se expresa gráficamente una clara. La intensidad de un plan de claras es la expresión del peso conjunto de todas las claras aplicadas, expresada a su vez en volumen. La época de ejecución no está condicionada por razón de la maduración o dispersión de las semillas al no ser una corta de regeneración. Tampoco está condicionada por los efectos sobre la calidad de la madera, cuando se trata de pies de pequeño diámetro, que se aplicarán a transformaciones industriales de trituración. Sí se debe condicionar la época de corta cuando la presencia de la madera recién apeada en el monte pueda favorecer a la progresión de plagas, de perforadores o de enfermedades. Por otra parte, lo que más frecuentemente condiciona la época de ejecución de las claras es el hecho de que se ejecuten podas a continuación sobre los pies de la masa resultante y que no es conveniente que los despojos permanezcan en el monte durante el verano. Por lo tanto, las claras y clareos se realizan en otoño, invierno y principios de la primavera. Aquí vemos de nuevo el esquema, que es básicamente lo que tenéis que tener claro sobre las claras. Los tipos de claras, que pueden ser bajas o alemanas, con especies de luz, se cortan los dominados ahogados y el VSUE, el volumen medio del árbol extraído entre el volumen medio del árbol inicial tiene que ser menor de 0,6. La media danesa, donde se extraen tanto dominantes como no dominados, y el volumen medio del árbol extraído entre el volumen medio del árbol inicial está comprendido entre 0,6 y 1, y la alta o francesa, de especies de sombra, se extraen los dominantes o codominantes, donde el volumen medio del árbol extraído entre el volumen medio del árbol inicial es mayor o igual que 1. El peso de la clara, que se determina con la densidad, con el área basimétrica y con el volumen, que puede ser débil, moderada, fuerte o muy fuerte.
La naturaleza, que puede ser la clara selectiva, donde hay un señalamiento flexible, o una clara sistemática, donde hay un señalamiento mecánico. La edad de la primera clara debe haber empezado la poda natural en estado de latizal entre los 15 y 25 años y hay que llegar a una densidad entre los 400 y los 1200 pies por hectárea. La rotación es el tiempo entre las claras sucesivas, que suele ser cada 10 o 15 años, y lo normal es que se realicen unas 3 claras. En llano o 5 claras en bosques protectores. La intensidad y el peso del conjunto de las claras y la época de ejecución se realiza junto con las podas en otoño, invierno e inicio de la primavera. Estas son las ideas que tenéis que tener en mente. Finalmente vamos a ver las podas. La poda es la eliminación de las ramas de los árboles en pie, sean muertas o vivas, de forma artificial para conseguir un objetivo concreto que puede ser uno o varios de los siguientes. Por un lado, incrementar la producción de productos no maderables, como son los corchos, los frutos o resinas, o mejorar la calidad de los productos maderables. Por otro lado, realizar una mejora sanitaria suprimiendo las ramas afectadas por las plagas o enfermedades. Por otro lado, el aprovechamiento de las ramas como leña, ramón o ramos decorativos o recogida de semillas. También otro objetivo es reducir el riesgo de incendios, evitar derribos reduciendo la resistencia frente al viento en contra estaciones y masas y conseguir un porte diferente al natural por motivos estéticos o por interferencias sobre la seguridad de las carreteras. Y por último, evitar daños por el apeo de grandes pies, el derrame. El proceso de la poda natural es la muerte de las ramas de la parte inferior de la copa al disminuir sobre ella la iluminación, por causa de la espesura de la masa o por el propio asombramiento que produce la parte alta de la copa, dando como resultado en las ramas afectadas un balance negativo entre fotosíntesis y respiración. La muerte del tallo de la rama se inicia en el ápice y termina en la inserción sobre el fuste. Una vez seca, su caída es forzada por el viento, la nieve o algún agente biótico. En las frondosas, la base de la rama y el fuste hay un tejido aislante que es de menor resistencia y se rompe con cierta facilidad. En la resinosa hay un enriquecimiento de resina en la base de la rama y tiene mayor fragilidad. Hay mayor rotura a menor diámetro y mayor humedad por los hongos lignívoros. La intensidad de la poda natural dependerá del temperamento de la especie, siendo más precoz y activa en las especies de luz, de la calidad de estación, siendo a igualdad de temperamento de la especie más lenta en las estaciones de calidad, y de la espesura, modificada por el tratamiento, siendo la poda natural más activa cuanto mayor sea la espesura. Mientras la rama muerta no se desprende, el crecimiento del fuste va incluyendo en sus tejidos leñosos la base de la rama, lo que da lugar a los siguientes efectos. Hay una formación de un nudo muerto o saltadizo a continuación del nudo vivo. Hay una discontinuidad en la resistencia de la madera. Hay anisotropía de las propiedades físicas de la madera por deformación de las fibras. Y hay cambio en el color de la madera, todo lo cual hace que se reduzca en gran medida la calidad de la madera y las alternativas tecnológicas para su transformación. Es conveniente podar las ramas de los árboles en el momento en que se inicia la muerte de las mismas por poda natural, pero antes de que llegue a morir la base. De modo que la cicatrización a partir de los tejidos vivos seccionados sea más activa, no existan nudos saltadizos y no se provoque un desequilibrio entre la parte aérea y radical. Tenemos por un lado la escamonda, que se refiere a la eliminación de las ramas muertas por poda natural y o de brotes chupones o epicórmicos, brote que surge de las llamas latentes, sin alterar el equilibrio fisiológico del árbol, al no reducirse de forma importante la superficie foliar.
Por otro lado está la poda, que es el corte de ramas vivas, lo que producirá una alteración en el equilibrio fisiológico del árbol, más o menos transitoria según la intensidad de la poda. Y por otro lado tenemos la monda o trasmocho, que se refiere a la supresión de todas las ramas verdes del árbol, excepto la guía terminal. Solo se puede hacer con especies capaces de brotar de yema. Normalmente son los que se regeneran por monte alto. El mejor indicador de la intensidad de las podas son sus efectos posteriores y se califican como moderadas cuando provocan un reverdecimiento general del árbol y una mayor producción de frutos, fuertes cuando originan el pase de los brotes florales a leñosos, excesivas cuando causan la aparición de chupones, abusivas cuando no se produzca una rápida y perfecta cicatrización de las heridas. La poda debería de ser una operación de carácter anual e intensidad moderada. Ejemplos de frecuencia de poda. Tenemos la encina, que se poda cada 5 o 12 años, el alcornoque cada 9 años en el periodo central de descorche, el pino piñonero cada 6 años, el chopo anualmente durante sus 3-4 primeros años de edad. La época más adecuada en España será savia parada. Muy excepcionalmente se puede proceder cortando en verano o principios de otoño. Dentro de la paralización vegetativa es preferible acercar la época de poda al momento de la brotación, para evitar que las heladas invernales afecten a los tejidos desde los que se inicia la cicatrización. Cuando se prevén brotaciones de epicórmicos, la época de poda se suele fijar en otoño. Los criterios. Para ejecutar secuencialmente las siguientes operaciones, la poda baja o primera poda o poda de penetración se realiza en monte bravo o latizal bajo, con diámetro menor de 10 centímetros, diámetro normal menor de 10 centímetros, con una altura menor a 1/3 de la altura media o dominante de la masa, a unos 6 metros. La altura de poda es del orden de 2 a 1/3. Es recomendable en masas regulares de coníferas. Proporcionar una troza basal de madera de calidad. La poda media se realiza de latizal alto y fustal bajo. La altura de poda es a 1/2 de la altura media dominante de la masa. Para un árbol de 9 metros, la altura de poda sube hasta 4,5. Desde el suelo con herramientas con pértiga. La poda alta para edad fustal medio y alto. No sobrepasar con la altura de poda los 2/3 de la altura media o dominante de la masa. Para una altura de 13 metros, la altura de poda puede subir hasta los 8. Hay que trepar al árbol o hay que emplear el robot de poda. Las podas medias y altas que se han descrito, dado su alto coste, se aplican únicamente a los pies del porvenir, unos 250 pies por hectárea para masas regulares productoras de madera. Se evitará en todo caso aplicar podas altas en pies de escasa calidad o futuro. Las 3 podas consecutivas en la vida de un árbol para la mejora de la calidad de su madera. La tercera poda de la figura alcanza, al igual que la segunda, a la mitad de la altura del pie, pero podría ser más alta, hasta dejar una razón de copa entre el 40% y el 33%. Y con esto terminamos esta parte del tema.